voy a escribir mi nombre. Llevo años entrando por puertas que casi nadie ve, esas que pasan detrás de las capillas de velación, donde el incienso apenas tapa el olor a desinfectante y metal. Empecé en 2007 en una funeraria de Jalapa, Veracruz. Mi trabajo era sencillo: bajar al sótano por ataúdes, revisar inventario, etiquetar. Desde la primera semana escuché pasos arrastrados entre las cajas. No eran de un gato ni de un trabajador tarde, se sentían lentos, pegados al piso, como si la piel se quedara un segundo más sobre el cemento. Cada vez que apagaba la luz del pasillo, algo quedaba caminando ahí abajo. Me cambiaron a Hermosillo para aprender a manejar la bomba de embalsamado y los sellos de seguridad. El edificio tenía un nivel inferior que olía a madera guardada y a frío viejo de cámara. El montacargas se detenía con un golpecito y, al abrir, el aire se quedaba fijo. Las pisadas regresaron. Eran idénticas a las de Jalapa, mismas pausas, mismo ritmo quebrado. Pensé en coincidencias: un sótano es un sótano en cualquier parte. Me repetí eso hasta que una noche, mientras contaba crucetas y manijas, el foquito del pasillo tembló, y en esa vibración escuché una voz gastada, seca, que dijo muy cerca: no bajes cuando ella sube. No había ella que subiera por ninguna parte. Terminé el turno con la espalda pegada a la pared, mirando las hileras de cajas como si fueran una fila de puertas cerradas por dentro. Fui a Guadalajara por un curso de conservación. Ahí el sótano se dividía en pasillos numerados y yo tenía que recorrerlos con una linterna corta. Aprendí a no apoyarme en las tapas, a leer las etiquetas sin voltear 2 veces. Sin embargo, cada medianoche, los pasos se estiraban desde el fondo y pasaban detrás de mí, muy cerca, como si una planta del pie cansada rozara la suela de mi bota. En el registro marcaba la hora: 2:13, 3:14, 3:17, sin patrón. Los guardias dijeron que era la tubería. Las tuberías no hacen giros, no frenan frente a ti, no respiran como si de pronto la garganta quemara. En Ciudad de México me tocó el edificio antiguo de la colonia Doctores. Allí el subterráneo era más profundo, con paredes pintadas hace décadas y un tablero eléctrico que a veces botaba en la madrugada. Bajé una de esas noches a rearmar el interruptor. Al tocar el metal sentí, arriba, la vibración de un carrito, ruedas chicas que pasan por mosaico. No teníamos carritos en ese nivel. Cerré el gabinete y regresé paso a paso. En el último escalón, la voz volvió, ronca, sin prisa: te dije, no cuando ella sube. Me quedé quieto, oyendo el carrito que se alejaba en el piso de arriba, hacia las capillas. En ese turno no había velaciones. En Tijuana hice traslados. Dormía a ratos, desayunaba café recalentado y vivía pendiente del radio. Las funerarias cercanas se prestan cosas: candeleros, portarretratos, un carro de apoyos y el propio Falla. Una madrugada tuve que bajar al almacén por un juego de manijas cromadas. La humedad del mar se siente allá abajo diferente, como sal pegada en la lengua. A mitad de pasillo, las pisadas se arrastraron hacia mí. Mi linterna marcó el piso, una fila de marcas húmedas, redondas y planas, avanzando desde la zona donde guardamos las urnas. No había agua en el techo ni en las paredes. Cuando quise retroceder, la voz habló desde una caja alta: este sitio se gana. Tomé las manijas a ciegas y subí sin mirar atrás. En Oaxaca el asunto tomó otra forma. La funeraria era pequeña, con capilla sencilla y un sótano que olía a almidón. No llevábamos ni una semana cuando, por fin, me atreví a bajar con compañía. Íbamos 4. El primero se rió, el segundo grabó con el celular, el tercero iba contando escalones. Llegamos al fondo sin escuchar nada. Sentí alivio. Entonces la cámara frigorífica vibró lo justo para que una llave colgada chocara contra la lámina. Plin. Silencio. Plin, de nuevo. Sucedía cada 10 segundos exactos. Subimos hablando fuerte para romper el ritmo.
Al día siguiente, uno de los muchachos renunció. Dijo que la llave había sonado toda la noche en su cabeza, con la misma distancia, con la misma insistencia. Volví al noroeste, a Culiacán, por un servicio grande. La sucursal tenía un sótano estrecho, escalera de tramos cortos, pasamanos pegajoso por el polvo. Ese turno estaba yo solo. Una tormenta eléctrica había tirado la luz y la planta tardó en arrancar. Bajé con la lámpara, enciende, apaga, foco de ambulancia a medias. Los pasos empezaron delante de mí, 2 metros más allá de la luz, y retrocedieron al mismo ritmo en que avanzaba. Yo iba hacia la caja que necesitaba. Ellos se iban hacia la pared del fondo. No corrí. En el punto exacto donde siempre terminan los pasillos, la pared estaba húmeda como si alguien se hubiera recargado ahí por horas. Dejé la caja y sentí, detrás del oído, una respiración lenta. La voz fue tan baja que la palabra vino sin aire: tu lugar está arriba. Subí con la caja abrazada y al llegar al último escalón, el generador por fin encendió. Todo vibró un segundo. El reloj de la capilla marcaba 3:14. Me trasladaron a Mérida para cubrir vacaciones. Pensé que en el litoral la cosa dormiría. No había sótano, solo una planta a nivel calle y una bodega trasera. Me relajé tanto que una noche me quedé en el elevador revisando una lista. El panel tenía los números normales y, abajo de todos, un botón que jamás había visto, cubierto por un plástico opaco. El elevador se movió sin que yo tocara nada. Descendió apenas, como si ajustara cables. Cuando la puerta se abrió, el pasillo no era el de la bodega. Olía a frío detenido. No había letreros ni extintores. Al fondo, sobre el piso, descansaba una caja sin herrajes, sin placa, sin nombre. Di un paso. El piso parecía muy limpio, como recién trapeado, pero la suela se pegó un instante, igual que en Jalapa, igual que en Hermosillo. La caja estaba cerrada y, aún así, sentí la presencia al otro lado de la tapa como un peso en la lengua. No toqué nada. Volví al elevador y presioné cualquier número. La puerta tardó en cerrarse. Antes de juntarse por completo, escuché que alguien del pasillo tomó aire y dijo, con voz cansada: baja cuando te llamen. Desde entonces no vuelvo solo a ningún sitio que tenga escalones. Aprendí a escuchar los edificios como si fueran personas, hay techos que se quejan y paredes que respiran. A veces, en Chihuahua, al terminar un servicio nocturno, el guardia hace rondín y dice que oyó arrastrar algo en el sótano aunque estemos sin inventario. En Puebla una señora pidió que la acompañara a la capilla porque se sentían pasos debajo. En Monterrey el montacargas brilló por dentro como si alguien acabara de colocarse ahí de pie, marcando humedad en el piso. Ninguna ciudad apaga esta cosa. Cambia de acento, de rumor, de distancia, pero siempre vuelve al mismo sitio, abajo. No me considero valiente. Soy puntual, limpio mis herramientas, reviso los candados, lleno bitácoras. Anoto horarios, nombres, datos de entrega. A veces pienso que eso es lo único que me sostiene, el método, el orden. Cuando tiembla una luz, cuento hasta 10. Cuando una llave suena, mido los segundos. Cuando un paso se arrastra, sigo el ritmo sin permitir que me marque el propio. Y cuando una voz me habla, la dejo pasar igual que a una corriente de aire, que llegue, que diga, que se quede sin más. Hoy me asignaron de nuevo a Jalapa por un par de semanas. Bajé a la primera hora con 2 compañeros. Tocamos las tapas como se toca una puerta vieja, con respeto. Arriba, en las capillas, alguien encendió una vela. Abajo, el cemento guardaba el fresco de la madrugada. No hubo nada. En la noche, mientras apuntaba el inventario, escuché el carrito de ruedas chicas pasar por el pasillo superior. Después, los pasos se arrastraron por mi espalda y se detuvieron al lado de la caja que tenía lista para subir. No dije palabra. La voz habló por última vez:
ronca, como si hubiera fumado muchas vidas. Cuando ella suba, tú no bajes. Me quedé inmóvil, mirando la escalera como si fuese la boca de un túnel. Arriba nadie caminaba ya. Aún así, esperé otra hora. Y otra. Aprendí que en este oficio hay instrucciones que no están en ningún manual. La mía es simple y la repito a quien entra: si oyes los pasos pegados al piso, quédate donde estás. No preguntes. No respondas. Y nunca, nunca, presiones un botón que no tenga número. Porque hay niveles que no pertenecen a nosotros. Y hay noches en las que el edificio te llama por tu nombre para recordártelo. Acta doble. Me llamo Saúl y soy de Orizaba, Veracruz. No da mi apellido porque a veces me buscan para que cuente esto como anécdota de cantina y no quiero volver a vivirlo con risas a destiempo. Era el año 2004 y en mi casa se usaban todavía las sábanas de hilo de mi abuela para cubrir mesas en los velorios. Mi tío Aurelio murió una tarde de julio en la carretera vieja a Nogales, en un choque que partió la defensa del camión como si fuera cartón mojado. Lo sacaron del CEMEFO envuelto en una sábana azul, con la etiqueta plástica en el tobillo, y la funeraria lo dejó en la sala a las 9 de la noche, con 2 cirios altos, un crucifijo sencillo y una fotografía en blanco y negro donde sonreía con un bigote delgado. Todo era normal dentro de lo terrible. Había café de olla en una olla de peltre, pan dulce en charolas improvisadas y vasos de unicel con marcas de labios rojos. Llegaron primos, vecinos, compañeros del taller donde mi tío arreglaba motores. Mi madre marcó el ritmo del rosario con una voz que conocía bien las pausas. El olor predominante era la mezcla de flor de muerto, cera y el rastro frío del formol que se mete a la garganta. Afuera empezó a lloviznar con esa puntualidad murmurante de los cerros, y el piso de cemento pulido hizo espejo bajo los zapatos. Cerca de la medianoche, el reloj de pared se descompuso en un salto breve y luego regresó al paso correcto. Nadie le dio importancia, pero yo lo noté porque estaba sentado justo debajo y el resorte interno dio un sonido seco. Un vecino dijo que el choque había sido fuerte pero limpio, que Aurelio no había sufrido. Otro juró haber escuchado del fenómeno ese en que el corazón late después de apagado, como una broma macabra de la electricidad del cuerpo. Las palabras flotaron, se mezclaron con el murmullo de las oraciones y se disolvieron. A las 3:03 me levanté a cambiar la cera derretida de los platos y fue cuando tocaron la puerta. 2 golpes secos, pausados, como quien pide permiso para entrar a su propia casa. Nadie se movió al principio. No era horario de visitas, pero en los velorios las puertas se abren siempre. Caminé hasta la reja y sentí una ráfaga de aire húmedo que me dejó la camisa pegada al torso. Abrí. En el marco estaba mi tío Aurelio. No parecía un fantasma ni una pesadilla. Tenía la ropa que usaba ese día, la camisa de cuadros con el bolsillo roto y los pantalones manchados de grasa, el cabello aplastado por el agua, los zapatos embarrados con lodo fino de cuneta. Respiraba poco, lo justo para empañar apenas el aire frente a su boca. Me miró con una expresión que no supe interpretar y dio un paso dentro, levantando un olor a asfalto mojado y gasolina. Al pasar, me rozó el brazo con una frialdad que dolió. No dijo nada. Fue directo a la mesa del café, levantó la taza con las 2 manos y la dejó otra vez sin probar. Su presencia torció la sala sin necesidad de gritos. Se escuchó como alguien dejó caer un rosario y como la cuchara en el peltre dio una vuelta completa sola. Mi madre se llevó las manos a la boca, los vecinos retrocedieron como si una corriente los empujara. Nadie supo qué hacer con el cuerpo en la caja y el hombre de pie frente a la caja que llevaba su nombre. Me acerqué hasta quedar a medio metro. Pude ver que la piel de su rostro tenía un brillo raro, como si le hubieran pasado un trapo húmedo. Las uñas estaban limpias, cosa que nunca sucedía,
porque en vida siempre las traía con aceite y mugre de taller. Traía tierra pulverulenta en el borde de la oreja derecha. Lo más inquietante no fue verlo, sino sentir que la sala entera lo reconocía. No era un intruso. Era Aurelio. Y al mismo tiempo no lo era. El silencio se rompió con el sonido de un vaso que estalló sin caerse. La vela del lado izquierdo de la caja palideció y recobró fuerza. Mi tío miró la fotografía en el atril y, después, el interior del ataúd como si estuviera inspeccionando una cama ajena. Dio un paso más y dejó marcadas 2 huellas húmedas en el cemento. Hubo quien intentó persignarse y no acertó a tocarse la frente. Yo quise ponerle una cobija en los hombros y mi madre me detuvo del antebrazo. Sentí sus dedos helados. A los 5 y 7 de la mañana, cuando ya el cielo empezaba a aclarar detrás del Cerro del Borrego y la llovizna aflojaba, el cuerpo que respiraba poco hizo un gesto de cansancio, como si hubiera cargado cosas todo el día. Se inclinó hacia el respaldo de una silla de madera, buscó con la mano el respaldo, no lo alcanzó y cayó con una torpeza ajena a su oficio. Se le doblaron las rodillas al revés de lo que recuerdo en los caídos vivos. Quise sostenerlo y no llegué a tiempo. Su cabeza golpeó el piso con un sonido hueco, como un coco. Llamaron a la Cruz Roja. Cuando llegaron, revisaron el pulso, la pupila, la rigidez, tomaron la hora. Preguntaron quién había firmado la primera constancia. Anotaron en una hoja con carbón, dejaron otra encima de la mesa con un número de folio y pidieron un ventilador porque la sala estaba saturada de calor humano y miedo. Uno de los paramédicos, mientras guardaba el esfigmomanómetro, dejó el comentario que sigo escuchando cuando no puedo dormir. Dijo que a veces el cuerpo hace eso, que regresa y se va, que no hay que meterle religión a lo que la fisiología permite, que en la escuela le llamaban fenómeno de Lázaro y que había que registrar la segunda hora porque el acta no podía quedarse corta. La funeraria volvió con un chofer distinto y una cara de disculpa que era más bien curiosidad. Ajustaron el forro interior como si arreglaran una cama revuelta por un niño. Cambiaron el primer certificado por otro con letras iguales y una línea de observaciones que pedían no replicar sin autorización del médico en turno. Nadie quiso tocar la fotografía que estaba en el atril. El reloj de pared se detuvo exacto a las 5:07 y lo dejamos así, clavado en su propia leyenda. Al mediodía, cuando la luz le entra a la sala como una plancha caliente, alguien barrió las huellas de agua y lodo, pero quedó un borde, una sombra más clara que el resto del piso. El café se terminó y otra olla empezó a hervir con un sonido de respiración gruesa. En la esquina donde cayó, el aire permanecía más frío que en el resto del cuarto. Si uno se paraba ahí, la piel se erizaba desde los tobillos. No lo comentamos en voz alta para no darle lugar, pero todos pasábamos rápido por ese punto. El entierro fue sobrio. En el panteón, el sepulturero preguntó si el acta estaba en regla y mi madre tendió los 2 papeles en una carpeta de plástico. El hombre los leyó sin gesto, moviendo los labios en silencio, y los devolvió diciendo que había visto cosas peores. El cajón bajó con las cuerdas que dejan un dolor en las palmas. Hubo tierra, flores, un último Padre Nuestro, el golpe apagado de los primeros puñados. Yo miré la cruz de madera provisional y pensé que había que escribir la fecha 2 veces. No lo hicimos. Los días siguientes se llenaron de visitas breves, de ollas que iban y venían, de cuentas por pagar. El registro civil tardó una semana en aceptar la redacción final del acta. En el libro grueso donde se asientan las muertes, el nombre de mi tío aparece una sola vez pero con 2 horas. A la derecha hay una línea más apretada, como si la pluma se hubiera asustado. El juez auxiliar pidió disculpas al entregar la copia certificada. Dijo que nunca le había tocado. Yo asentí como si me hubiera dicho que el clima cambia. No me gustan las explicaciones que acomodan todo. Hay quien aseguró que mi tío nunca estuvo muerto,
que solo lo dieron por muerto, que lo sacaron del CEMEFO en una cadena de errores que nos regaló una noche de espanto. Otros se refugiaron en que el alma no sabe irse sin despedirse, que por eso pidió café, miró su caja y durmió al fin. Yo no sé. Sé lo que vi, lo que pesó en mis brazos, lo que olieron mis manos cuando lo toqué, lo que marcó su bota en el piso. Con el tiempo, la sala volvió a ser sala. Quitamos los cirios, lavamos el piso, cambiamos la cortina, guardamos la fotografía en un marco nuevo. El reloj de pared quedó detenido a propósito, como un testigo que se niega a avanzar. A veces, cuando la tarde cae y el clima se pone espeso, me siento bajo ese reloj y puedo ubicar con precisión dónde cayó mi tío. La piel todavía reacciona antes que la memoria. Me levanto, camino hasta la reja y la abro para que corra el aire. No he vuelto a aceptar velorios en casa. Cuando alguien muere, ayudo con lo que puedo, pero pido que lo velen en la funeraria aunque sea más impersonal. No por miedo a apariciones o a golpes en la puerta, sino por respeto a ese borde fino donde las cosas se van y regresan sin pedir permiso. A las 3:03, incluso despierto, escucho a veces 2 golpes secos que podrían ser la madera asentándose, la lámina del techo acomodándose, un gato en la barda. Me quedo quieto. No cruzo la sala. Dejo que el sonido encuentre solo su lugar entre la cera, el café y la fotografía guardada. Si me preguntan qué aprendí, digo que la muerte no es una línea, es una zona borrosa que no quiere el vistazo ajeno. Nos dio apenas un margen para mirar dentro y cerró de golpe. Las actas repiten lo que los vivos necesitan para seguir, pero hay noches en que ninguno de esos papeles pesa tanto como 2 huellas húmedas que ya no existe ni un reloj clavado en su propia hora. Yo vi morir a mi tío 2 veces y desde entonces camino distinto alrededor de los que duermen. La señal del muerto. No daré mi nombre. Solo diré que esto ocurrió en 2011, en San Mateo del Mar, Oaxaca, cuando los vientos del istmo venían bravos y levantaban los toldos como si fueran pulmones de plástico. Mi prima Elena murió después del parto, en el hospital de Salina Cruz, y la trajimos a velar a la casa de su madre, en una sala estrecha con piso de cemento y paredes pintadas de calorías. Afuera colgamos un toldo azul, pusimos foquitos amarillos, café de olla, pan de yema y una mesa con agua bendita, ruda y 2 platos para las velas de cera de abeja. Yo llevaba a mi hijo de 3 meses, un niño que había nacido con un reflujo tercamente caprichoso. Dormía en una hamaca baja, amarrada entre una columna y un clavo viejo de la pared. A las 7 de la noche llegaron las rezanderas y comenzó el murmullo monocorde de las avemarías. El ataúd de Elena, color caoba, reposaba sobre 4 caballetes. La prepararon en la funeraria de Tehuantepec, algodón en fosas nasales, hilo fino cerrando la mandíbula, las manos cruzadas con un rosario color hueso, las uñas barnizadas con un brillo que parecía sudor. La arreglaron con una blusa bordada del istmo, flores rojizas y amarillas, y le cubrieron los ojos con párpados que no parecían suyos. Yo me senté cerca, con la hamaca a medio metro de la mesa del café. Mi hijo respiraba por la boca, la lengua hundida, ese ronquido pequeño que a veces se le ponía morado. La noche se hizo densa, de salitre y lumbre. El toldo se inflaba y desinflaba como un animal que dormita. Llegaba gente y se iba. Se escuchaban pasos, sillas arrastradas, cucharas chocando con esmalte, el rumor leve de la playa a lo lejos. Los niños corrían afuera, y un borracho soltó una risa que se apagó apenas cruzó el umbral. Nadie quería faltarle al respeto a Elena. Nadie quería decir en voz alta que la clínica la recibió tarde, que la hemorragia se la llevó como a tantas. Me quedé quieta vigilando la hamaca, con los ojos ardiendo de sueño. El rosario subía y bajaba, la rezandera marcaba el ritmo, alguien contestaba. El viento se metía por el portón y sacudía las coronas de azucenas. El ataúd parecía levemente inclinado,
quizá porque uno de los caballetes cojeaba. A medianoche sirvieron pozol y más café, y el murmullo se volvió más lento. Me acerqué al bebé y le limpié la comisura de la boca con la orilla de mi rebozo. Tenía la piel tibia, el pulso ligero en la fontanela. Me quedé con la mano apoyada en la hamaca, escuchando la cantilena como si viniera de un radio mal sintonizado. Pasada la 1, el viento cambió. No sé si fue el tehuano empujando distinto o una racha que se enroscó en el patio. Lo sentí entrar, recorrer el salón y salir por la puerta que daba a la cocina, dejando un frío que olía a vela recién apagada. Me levanté para abrigar al niño y vi, por el rabillo del ojo, algo que me puso la sangre dura. El rosario entre las manos de Elena se tensó y luego se soltó, como si una gota pesada hubiera caído sobre las cuentas. Nadie pareció notarlo. Pensé que había sido mi imaginación. Ajusté la hamaca, acerqué una silla para que no colgara tanto y me volví a sentar. A las 2:20, cuando cambiaron de misterios, el caballete que cojeaba soltó un quejido de madera vieja. El ataúd se acomodó. No digo que se movió solo, digo que se acomodó, como cuando alguien busca una postura menos incómoda. La tapa retumbó con un golpe seco. Una vela goteó un hilo de cera que dibujó una línea en el borde. El murmullo se interrumpió un segundo y luego continuó, como si nadie quisiera ser el primero en mirar. Yo sí miré. Vi las facciones de Elena quietas, la piel estirada, los clavitos discretos sosteniendo las esquinas de la tela interior. Sus párpados cerrados. Sin embargo, no puedo explicar por qué tuve la certeza de que su rostro no estaba dirigido al techo, sino a la hamaca. Me puse de pie con un latido en la nuca. Miré al niño. No se movía. Ni el pecho, ni el cuello, ni ese suspiro que siempre hace cuando cambia el sueño. Estaba blanco, con un tono azulado que me atravesó como cuchillo helado. Lo tomé sin pensarlo, lo giré boca abajo sobre mi antebrazo, le di palmadas firmes entre los omóplatos, conté despacio para no atropellarme. Una señora dejó el rezo y trajo la pera de succión que alguien había guardado en la mesa. Aspiré con mi boca primero, con vergüenza y miedo, hasta sentir el sabor ácido de la leche cortada. Luego usé la pera y apreté y solté como me enseñó la enfermera semanas antes. El niño no lloraba. Ese silencio fue un túnel de 20 años. Afuera, el toldo empezó a aletear con furia. Adentro, el ataúd dio otro golpe, más leve, un asentimiento de madera. La vela que chorreaba dejó caer una lágrima gruesa que se partió en dos al tocar la orilla de la caja y ambas corrientes se desviaron hacia la hamaca vacía, como dedos señalando. La rezandera cayó. Se oyó el zumbido de los foquitos y el mar allá lejos. Yo soplé suavemente en la cara del niño, volví a las palmadas, cambié el ángulo de la cabeza, metí un dedo, barrí la lengua con cuidado, esperé. Fue un ruido mínimo al principio, un quejido, y luego un jadeo áspero que se hizo llanto. Ese llanto me abrió las piernas como si pariera de nuevo. Sentí las rodillas aligerarse y todo el salón soltó el aire al mismo tiempo, aunque nadie dijo nada. Se acercaron manos. Alguien me pasó una manta. Otra persona corrigió la hamaca. La rezandera retomó las cuentas con un ritmo distinto, como si hubiera cambiado de compás. Una señora aseguró que fue el viento, que siempre a esa hora pega más. Un tío señaló el caballete, juró que estaba flojo desde la tarde. Una prima tapó la vela que goteaba con un platito para que no manchara más. Yo me quedé con el niño pegado al pecho, sintiendo el latido que volvía a su sitio y mirando la tapa del ataúd que ya no se movía. Si alguien me preguntara si vi a Elena abrir los ojos, diría que no. Si alguien me dijera que la madera respiró, no sabría negar ni afirmar. Lo único que sé es que el golpe sonó justo cuando mis manos se quedaron sin saber qué hacer. Amaneció con un viento limpio que parecía otro. Llevé al niño al cuarto de atrás, lo puse de lado, levanté la cabecera con una almohada,
me senté junto a él a contarle el aire. Afuera, el velorio siguió su camino de café y pan, de pésames repetidos, de coronas que se marchitan. Cuando volvimos al salón, vi la cera endurecida en la orilla del ataúd. No era una imaginación, la línea se bifurcaba como una mano abierta que apunta. Guardé ese trocito de cera en un papel y lo metí en mi bolsa, no por brujería, sino porque necesitaba un objeto que dijera que lo de la madrugada fue real. Enterramos a Elena al día siguiente, entre flores encendidas por el sol. El viento en el panteón siempre huele a cable caliente y polvo dulce. Dejamos la caja en la fosa, cayó la primera palada, el eco subió por el hueco y se nos metió al estómago. Mi hijo durmió toda la tarde sin ruidos. En la noche, cuando me desperté con cualquier crujido, me encontré escuchando algo que ya no sé si fue sueño, 3 toques huecos, pausados, como de nudillo sobre madera. No eran fuertes. No eran amenaza. Eran aviso. Los meses siguientes mi niño tuvo todavía episodios de reflujo. Aprendí todos los trucos, la pera a mano, la cuna inclinada, nada de acostarlo boca arriba después de comer, la manta enrollada en la espalda como cuña. A veces, a las 2 de la mañana, cuando el mar parece ausente y el pueblo se vuelve puro zumbido, un golpe pequeñísimo suena en mi memoria. Entonces me levanto, lo toco, lo volteo si hace falta, le hablo sin voz. Y siempre, después del susto, la respiración se acomoda como un bulto que encuentra por fin el hueco de su almohada. En noviembre, el primer día de muerto sin Elena, le llevé pan de yema y un vasito de café. Dejé la ofrenda, encendí una vela y me quedé en silencio oyendo el papel picado vibrar. No pedí nada. Solo pensé en su hijo, que crece con la abuela, y en el mío, que respira con una porfía humilde. El viento me pegó en la cara y me supo amar. Me pareció escuchar, muy hondo, madera acomodándose en su sitio. No sé si es fe, deuda o simple costumbre, pero desde entonces, cuando algo en la casa golpea sin causa, no me espanto. Agradezco. Si alguien quiere pensar que fue el viento, que lo piense. Si prefieren creer en casualidades, también. Yo solo sé lo que sentí en las manos, el peso de un cuerpo minúsculo regresando a la vida, el hilo de cera apuntando a la hamaca, el caballete que se queja y la tapa que responde. A veces la muerte no regresa a reclamar, sino a señalar con una paciencia antigua. Y si fue así, a mí me tocó entender a tiempo. Porque aquella madrugada, en esa sala de cal y salitre, hubo una única verdad, el muerto nos avisó. Y yo, al fin, escuché. Campana 13. Mi nombre lo reservo. Tenía 29 años cuando velamos a Alicia en el patio de su casa, en un ejido polvoriento al sur de la ciudad. Montaron lonas, sillas blancas que tronaban al moverse, una mesa con café de olla y pan, el ataúd al centro con una cruz de palmas sobre la tapa. Afuera, la iglesia quedaba a media cuadra, su reloj marcaba las horas con una campana rajada que, aún así, imponía silencio. Yo había ayudado a acomodar velas y a mantener llenas las garrafas de agua, me quedé porque el resto de la familia necesitaba manos y, sobre todo, alguien que aguantara la madrugada. Alicia era menor que yo por muchos años y no había manera decente de explicar su muerte sin quedarse mirando el piso. La prepararon como se pudo, sin embalsamador, apenas con el cuidado de las tías, pañuelo en la mandíbula, las manos entrelazadas sujetando el rosario del abuelo. El olor era una mezcla inconfundible de flor, cera caliente y metal. Un ventilador golpeaba la lona y hacía que las llamas de los cirios respiraran en conjunto, como si el cuarto entero inhalara y exhalara. Al llegar la noche, comenzaron los rezos y se turnaron para no dejarla sola. Los niños se quedaron dormidos debajo de una mesa, los hombres se arremolinaron junto al portón, hablando bajo para no tentar a la culpa. Yo me acomodé junto al ataúd, del lado del vidrio,
con una linterna pequeña que solo encendía de vez en cuando para revisar que la cera no escurriera sobre la madera. El reloj de la iglesia alcanzaba a escucharse entre pausas de viento y un perro que no dejaba de ladrar al fondo de la calle. A medianoche, la campana dio el primer golpe y todos alzaron la cabeza. Conté uno por uno, como quien verifica una lista, sin pensar en nada más que en sostenerme dentro del conteo. 12 llegó limpio, cortado con la respiración de los presentes. Entonces cayó un golpe más, seco, con una vibración más honda, como si algo pesado hubiera tocado el bronce con rabia. Nadie habló. Sentí la lona tensarse sobre nosotros y el ventilador se detuvo un segundo por un bajón de luz. Lo siguiente fue un rumor de madera que cede. La tapa no se levantó, no hubo golpe de puño desde adentro, no hubo grito. Fue un estremecimiento, lo suficiente para que el rosario rozara el vidrio y dejara una marca de grasa en forma de media luna. La señora madre se llevó las manos a la boca. Un tío se persignó sin pronunciar palabra. Yo me pegué al vidrio con la linterna apagada y vi, eso sí, un vaho mínimo empañando por dentro, un halo que podría haber sido reflejo, calor del ambiente o mi propio deseo de no entender. Busqué explicaciones mundanas, pensé en gases, en movimiento tardío de músculos, en lo que uno se repite para no quebrarse. Acomodé el pañuelo de la mandíbula sin destaparla del todo y enderecé la cruz de palma que se había ladeado. El olor a cera se volvió más denso y la mecha de un cirio se alargó como cuerda negra y luego se quebró en 2 chispas. Nadie volvió a mencionar la campanada extra. Alguien puso más café y luego algunos se fueron a descansar al cuarto de atrás. Me quedé solo con el cuerpo y con el reloj. Afuera el perro se cayó de golpe, como si algo lo hubiera llamado por su nombre. De a un lado de la calle, el viento hacía que la cuerda de la campana, que llegaba casi al atrio, se moviera lo suficiente para tocar el muro. Ese golpe blando, repetido en espacios irregulares, empezó a confundirse con un eco en mi cabeza. En la mesa donde servían el café, una taza tembló por un paso de tráiler lejano y dejó una marca circular, perfecta, como un ojo ciego mirando hacia el féretro. A la 1, la campana sonó normal. Nadie más que yo la oyó con cuidado. En mi reloj, que siempre adelanta unos minutos, las 01:03 se negaban a avanzar. Acerqué la linterna al vidrio otra vez y creí ver una línea delgada, grisácea, sobre la frente de Alicia, como si la ceniza de una vela hubiera caído y se hubiera extendido. Con una gasa, muy despacio, limpié el vidrio por fuera. La línea seguía ahí, pegada a la piel. No era ceniza, era tierra seca adherida en un trazo que iba de la frente al puente de la nariz. El patio tenía el piso barrido, pero bajo el cajón, donde hay sombra todo el tiempo, la humedad formaba un charco pequeño, sin origen claro. Metí la mano y la saqué fría, con olor a barro. En el listón del rosario conté cuentas sin querer, y al llegar a la 13ª sentí una aspereza que no estaba en las demás. La pasé entre los dedos y se me clavó una astilla microscópica, como si esa cuenta hubiera sido rociada por algo que no admitía caricias. Salí un momento al atrio. Subí a la torre por la puerta lateral que siempre rechina y encontré, colgado cerca del badajo, un trozo de tela atado a la cuerda, como un amarre viejo para que no se corriera la soga. Toqué la campana con la mano y no sentí el bronce vibrar de más, solo el frío que sube por los dedos cuando se toca metal de madrugada. Allí arriba todo es aire y polvo, y la ciudad parece un animal dormido que respira por la nariz. No había truco, no había nadie moviendo nada. Bajé con la sensación de que la campana sonaba por sí misma cuando algo que no vemos la necesita. Volví al patio y encontré un extraño orden. Los cirios, que horas antes peleaban con el ventilador, ahora ardían serenos, como si hubieran aceptado su función sin protestar. Me senté en la silla junto al ataúd e hice lo único que sé hacer cuando me tiembla la quijada, contar. Conté respiraciones, pasos imaginarios en la calle, el chirrido del portón, un roce leve bajo la mesa,
el golpecito rítmico de una cuenta del rosario contra el vidrio. Todo parecía sincronizado con un pulso escondido que no era mío. A las 2, una nube de polvo cruzó el patio sin aire que la empujara, quedó suspendida y bajó como lluvia fina sobre la tapa. La cruz de palma dibujó en ese polvo 2 carreras diagonales, como si dedos tibios hubieran pasado por encima. Quise levantarme, pero preferí quedarme quieto y escuchar. Todo en un velorio depende de saber cuándo moverse y cuándo quedarse. Me quedé. A las 3:13, el reloj de la iglesia dejó caer un toque suelto, fuera de liturgia, como si alguien, desde adentro de la torre, hubiera probado su fuerza. En ese instante escuché, a la altura de mis rodillas, 3 golpes muy leves en madera. No parecían venir de dentro del cajón, sino de la banquita donde me apoyaba. Toqué la madera con la palma abierta y noté un latido invertido, no corazón, más bien el temblor que deja el paso de algo a través de un puente. Miré el vidrio una vez más y el vaho, imposible a esas horas, volvió a dibujar un mapa pequeño sobre la frente de Alicia. No grité. No llamé a nadie. Hice lo que aprendí de chico cuando mi abuelo decía que hay noches en que los vivos estorban, me quedé acompañando. Le hablé por dentro, sin mover la boca, con palabras que no usaba desde niño, y recé de memoria una parte del rosario que siempre olvido. La cuenta áspera se aflojó entre mis dedos y, sin romperse, quedó distinta, como si se hubiera quemado por dentro. En algún punto, la sensación de estar con alguien dejó de asustarme. El miedo verdadero estaba en la idea de que tal vez la campana extra no era anuncio, era permiso. El amanecer entró gris y sin pájaros. El perro volvió a ladrar, uno de esos ladridos que son queja más que advertencia. Llegó la gente que se había dormido, se encendieron de nuevo los murmullos, y el día continuó con la mecánica de siempre: cerrar bien la tapa, amarrar la palma, subir el cajón a la camioneta, llegar al panteón cuando abren la reja. Nadie tocó el tema de la campana 13, cuando no se sabe qué hacer con lo escuchado, se guarda. Durante la misa, el reloj de la iglesia marcó 12 exactas al mediodía, casi con orgullo. La caja bajó a tierra y el primer palazo sonó hueco. En la esquina de mi bolsillo, sentí algo duro. La cuenta número 13 estaba ahí, desprendida sin estar rota, caliente a pesar del aire. No la saqué. No por miedo a que me vieran, sino por vergüenza de no saber si debía devolverla. Esa noche, de regreso en mi casa, el reloj de pared se detuvo a las 12:13. No fue falla de pilas ni capricho de mecanismo, al cambiarle la batería avanzó 2 minutos y volvió a pararse en el mismo número. Desde entonces, cada vez que un reloj promete 12, me preparo para un golpe más, aunque no esté cerca de ninguna iglesia. A veces suena en el metal del fregadero, a veces en la bicicleta que guardo junto a la puerta, a veces en la cabeza cuando todo está en silencio. No me asumo perseguido ni escogido, solo aprendí a reconocer el sonido. Hay velorios que se cierran con rezos y otros que necesitan una campanada extra para que la casa entienda que alguien salió y no va a volver. La noche de Alicia fue así. Lo que estremeció la madera pudo ser aire, pudo ser recuerdo, pudo ser nuestro miedo empujando desde adentro. Pero la vibración de la campana, la forma en que el polvo obedeció a los dedos invisibles, la cuenta áspera que ahora duerme en mi cajón hablan de otra cosa. Cuando el reloj marca 12, lo que viene después no siempre pertenece al reloj. A veces pertenece a lo que todavía respira en la orilla y pide, por última vez, que lo escuchen. La sonrisa del más allá. No sé si lo que vi aquella noche me pertenece o le pertenece a la casa de velaciones que ya no existe. Fue en 1998, en Ahome, Sinaloa. Murió mi tía abuela Teresa, de rebozo y manos duras. Llegó al atardecer, cuando el calor cede y los perros se tiran como piedras. La pusieron en un ataúd oscuro, con los labios unidos por hilo negro. Frente a la caja,
el encargado colocó un espejo grande. Dijo que era costumbre de aquel lugar. En mi familia siempre se cubrían los espejos durante los velorios. Ese quedó ahí, alineado como un doliente más. La primera noche hubo murmullos de rosario, café de olla, pan dulce y flores que empezaban a podrirse bajo el perfume. Yo serví, caminé y observé, marcas de cinta en las paredes, una mesa astillada, un agujero en el techo. El espejo parecía respirar. Cuando alguien se movía, el reflejo respondía con un retardo leve, como si el vidrio pensara antes de obedecer. A medianoche el abanico del techo osciló sin ritmo. El paño blanco de la base se alzaba y caía. Pensé en aire viejo. En el reflejo, el hilo de la boca se veía más tenso y más oscuro, en la sala real, todo igual. Me acerqué. Me vi pálido y con café en los ojos. Detrás de mi vaho, la boca cosida del reflejo tenía una curva mínima, una intención que no pertenecía al descanso. A la 1:11 las señoras siguieron los rezos. El abanico se detuvo y el calor cayó como manta. La grabación de cantos chasqueó como cinta gastada. El espejo devolvió un brillo que no venía de velas, parecía un cuarto detrás del vidrio. El olor a alcanfor se volvió dulce y agrio. La curva reapareció en la boca y creí ver un movimiento bajo el hilo, un aire que empuja sin abrir. No llamé a nadie. El cuerpo había sido cosido por el médico del pueblo. Me quedé quieto, escuchando como quien busca un golpe de agua en la tubería. En la sala, el silencio se elevó como campana. Una gota de cera me cayó en los dedos. No dolió. Solo sentí la garganta seca. A las 2, el vigilante se durmió en el zaguán. Las señoras cabecearon con los rosarios enlazados. Me ofrecí a velar. Afuera pasó un camión, la vibración se metió bajo el piso. Las gladiolas soltaron un olor amargo. El cristal juntó polvo en los bordes, como si respirara hacia adentro. Di un paso y vi lo que empuja mi nuca cuando lo recuerdo. La sonrisa reflejada creció 1 milímetro sin romper el hilo. Revisé el cuerpo sin tocar. Nada. Hilo muerto, piel mate. En el espejo, una sombra húmeda bordeaba los labios. Un silbido bajo rozó la sala, como aire que busca rendija entre dientes apretados. El abanico no daba vueltas. El sonido venía de donde nada debía sonar. Me senté frente al espejo. El tiempo empezó a pasar como hilo que se tensa y se suelta. El reloj marcó las 3 con golpe torpe. El centro del vidrio se afiló, el marco se oscureció. Cambió la postura del reflejo, hundimiento mínimo en el pecho, sombra en el cuello, la curva otra vez. Recordé a Teresa amarrando listones y diciendo que los muertos no se van, solo se acomodan. Me acerqué más. Mi nariz tocó el cristal. Detrás del vaho, la comisura se dio otro milímetro. Vi un hilo del lado de adentro que afuera no existía. Entró el encargado. El reflejo lo retuvo un segundo después de que cruzó. Colocó más velas y se fue. No pedí que cubriera el vidrio. Quise creer que un cristal no puede nada contra un cuerpo clausurado. No pude. A las 4:20, un vaso de plástico colapsó por el calor y el café se deslizó hacia la pata de la mesa. Un zancudo se estampó en el vidrio y cayó. El sonido de boca cerrada volvió, más claro. El hilo del espejo se hundió y la mueca subió, buscando un gesto que no pertenece a nadie. Entendí que lo de dentro quería salir por donde no se puede. Con la primera luz, la sala real se aligeró. El espejo amaneció con neblina en su cara interna, como si alguien hubiera respirado desde adentro. Las señoras despertaron con los ojos pegados. Dije que todo estuvo tranquilo. No mentí del todo. No hubo golpes ni luces. Solo algo que sabe quedarse donde nadie mira. El entierro fue a las 11.
Clavaron corto la tapa y levantamos el peso contando los años. En el panteón municipal la tierra estaba húmeda por riego. El sol cayó con su puño blanco. Cuando la caja desapareció bajo el primer palazo, vi el espejo apoyado contra la pared del fondo, cubierto con sábana. Tuve el impulso de romperlo. No lo hice. Por respeto o por miedo. Esa noche soñé que el espejo estaba frente a mi cama y que mi boca, cosida, sonreía con el hilo atravesando la almohada. Desperté con sabor metálico. Lo olvidé unos días. Volvió sin que lo buscara cuando una cuchara golpeó una taza o una puerta quedó entreabierta. Pasaron años. La funeraria se volvió tienda de pinturas. El abanico se pudrió. El zaguán se venció. Cada vez que paso por ahí siento polvo en la lengua y una presión en la nuca, como cuando alguien se para detrás sin tocar. A veces cubro los espejos de mi casa con una camisa. A veces los dejo descubiertos, como si esperara confirmación. No he visto otra vez aquella sonrisa, pero reconozco su temperatura, corriente tibia, humedad en el azogue, olor dulce y agrio que antecede a todo. Llega en silencio, como si caminara descalza. Cuando aparece, no respiro un segundo. Pasa sin mirarme, como si buscara otra boca cocida donde empujar. Un año después velamos a un vecino. No había espejo, el brillo de una mesa. Al servir café vi mi perfil duplicado y por un segundo la comisura se tensó, idéntica a la de Teresa. Conté 10 y seguí sirviendo. No sé si la noche de Teresa se quedó encerrada en aquel vidrio o si el vidrio aprendió a guardar noches de todos. Es lo único que me acompaña desde entonces, más que tristeza, culpa o fe. Una sonrisa sin boca que se cuela en los espejos mal puestos y tarda en irse, porque tal vez no es de nosotros ni de ellos, sino del lugar donde las imágenes respiran antes de ser vistas. Beso de fosa. No voy a dar mi nombre. Tengo 39 años y esto ocurrió en 2016 en el Panteón Municipal de Villa Unión, Sinaloa. A mi madre la velamos en casa porque así lo pidió mientras estaba lúcida, café de olla en termos prestados, sillas plásticas alineadas contra la pared. El rosario llevado por mi tía que nunca perdía una cuenta y la puerta abierta para que quien quisiera entrar lo hiciera sin tocar. El tanatopractor dejó su trabajo limpio, algodón en fosas nasales discretamente escondido, la mentonera retirada antes de traerla, puntos invisibles sosteniendo la mandíbula, un rubor ligero que intentaba devolverle temperatura a una piel que ya no recordaba el calor. Esa primera noche me quedé dormido en una de las sillas, con el murmullo de los rezos alargándose como una corriente de aire. Soñé que mi madre estaba despierta, no en el ataúd sino sentada en la orilla de su cama, con el vestido sencillo que usaba para tender ropa. Me dijo que no la dejara en el panteón viejo, que allí el suelo resumaba agua y que no quería escuchar ese rumor de caños cuando todos se fueran. No gritó, lo dijo con el mismo tono con el que me pedía sal para la sopa. Me desperté con la certeza de que me había hablado en voz baja. Eran las 3:33. El reloj de pared se detuvo ahí y ya no volvió a mover las agujas. Al amanecer, como marca la costumbre, pedimos que nos permitieran abrir el ataúd por última vez. Hubo un leve problema con la tapa, 2 tornillos parecían no querer ceder. Cuando por fin se levantó el vidrio, el olor a cosmético barato y a formol, mezclado con la cera de los cirios, me golpeó con una claridad que no voy a olvidar. Me incliné, igual que todos, para despedirme. Sus labios, que la noche anterior estaban secos, tenían un brillo oscuro, como si una película de sangre fresca hubiera emergido desde adentro. No era abundante, no era grotesco, pero era reciente. Yo lo supe sin necesidad de tocarlo. Me incliné más y sentí en la mejilla un frío húmedo, como si una boca helada hubiera presionado la piel y retirado su forma en un segundo.
Reaccioné con un paso atrás, y alguien me alcanzó el pañuelo con el que limpiamos el sudor en los entierros calurosos. Lo pasé por la cara. Quedó una marca leve, una media luna apenas rosada. Nadie quiso darle importancia. El de la funeraria dijo, con su voz gastada, que esas purgas cadavéricas eran normales, que el gas empuja, que el líquido sube por capricho, que no me asustara. Atendí con la cabeza. Adentro me sostenía otra certeza: mi madre había intentado hablar y no le salieron palabras, solo un beso en forma de humedad y hierro. La llevamos al panteón municipal cerca del mediodía. El sol caía pesado sobre las lápidas coloridas, los floreros de plástico, los nombres pintados a mano, el agua estancada en esquinas donde la manguera del cuidador no alcanzaba a drenar. Nos asignaron una fosa en la parte baja, donde el terreno declina hacia un canal. Si uno se agacha y pone la mano en la tierra, lo nota: el suelo está frío a esa hora en que todo debería quemar. Depositaron el ataúd con correas, como se hace siempre. Un ladrillo rojo se partió de manera limpia al lado y me pareció escuchar ese crujido como un hueso que se quiebra. Cuando terminaron de colocar la losa provisional, el cuidador le echó varias paladas de cal y luego mortero. La superficie quedó gris pálido, con vetas más oscuras donde el agua, insolente, comenzaba a dibujar su mapa secreto. Las noches siguientes hubo signos pequeños que se ataron entre sí. Un olor a agua vieja se metió a la casa a pesar de que no vivimos cerca del canal. Mis zapatos amanecieron con la suela húmeda aunque los dejé en la sala seca. Un retrato de mi madre, de esos que se toman en estudios improvisados en mercados, amaneció ladeado 3 veces hacia el mismo lado, por más que yo lo enderezara. Y el reloj seguía muerto en 3:33, con las agujas como 2 cuerditas tensas apuntando a un centro que no sabía retornar. A la semana del entierro, mientras terminábamos el novenario, soñé de nuevo. Esta vez mi madre estaba de pie junto al umbral y su sombra se estiraba hacia el patio. No me pidió nada. Me hizo un ademán con la cabeza, apenas perceptible, y volví a oler el agua. El 7º día después del entierro fui al panteón sin decirle a nadie. Encontré al cuidador, un hombre de manos como raíces, reparando una esquina de tumba. Se llama Nabor. Supe su nombre porque lo traía bordado en la camisa, no porque nos hiciéramos amigos. Le pregunté, como quien busca conversación, si allí el suelo era húmedo. Se rió sin dientes y me dijo que por abajo corren venas, tuberías viejas y filtraciones, que a veces la cal se abomba y parece que las tumbas respiran. Me llevó a ver la nuestra. En la losa, el mortero tenía un dibujo distinto, una mancha ovalada, más oscura, justo en el sitio donde estaría el rostro. No era grande. Parecía el resto de un aliento que se niega a esfumarse. Le ofrecí dinero para moverla a un nicho, no lejos, solo a la parte alta donde el suelo se siente tibio y seco. Hizo un gesto de negación, dijo que necesitábamos oficio, permisos, esperar meses. Después guardó el dinero sin verme y me citó a las 5 de la mañana, cuando todavía no ha cantado ningún gallo. No digas que yo te dije, me advirtió con una naturalidad de oficio clandestino que me puso los nervios de punta. Llegué a esa hora, con una linterna y guantes. El panteón a oscuras no es el mismo lugar. Las flores de plástico pierden su insulto y parecen coronas tímidas. La cal refleja la luz como si respirara. Nabor trajo 2 palancas y un cincel. Tardamos 35 minutos en levantar la losa sin romperla. El olor que escapó fue a humedad antigua, no a podredumbre. Ayudé a subir el ataúd con correas. La madera estaba fría, y se escuchó una vibración sorda por dentro, como cuando una flor suelta golpea la tapa en un movimiento muy breve. Quise pensar que era eso. Que todo era eso. El ataúd tenía un pequeño vidrio en la zona del rostro. Estaba empañado desde adentro, como si hubiese alguien respirando al otro lado. En medio del empañe había un círculo limpio, del tamaño exacto de una boca. No necesité acercarme para saber qué era.
Igual me acerqué. De nuevo sentí en la mejilla la humedad helada, pero esta vez fue distinta, dejó un hormigueo que me subió hacia la sien. No era miedo, era una instrucción. Movimos el ataúd a un nicho libre que Nabor tenía en reserva. Colocamos la caja dentro con cuidado, acomodamos la plancha, atornillamos sin hacer ruido, limpiamos los rastros con un trapo. En el hueco vacío de la fosa, el fondo tenía agua, una lámina apenas perceptible, suficiente para reflejar la linterna como si alguien me mirara desde ahí. Eché 3 paladas de tierra sin saber por qué. Nabor me vio hacerlo y no dijo nada. Caminamos hasta la salida mientras nacía el primer ruido de los pájaros y el cielo dejaba de ser puro negro. Esa misma tarde noté que el olor a agua había desaparecido de la casa. El retrato de mi madre quedó centrado. El reloj, sin que yo lo tocara, dio un salto y siguió caminando desde las 3:33 como si solo hubiese necesitado que lo miraran estar quieto. Dormí por primera vez sin sobresaltos. Soñé con mi madre, cocinaba, no hablaba, solo probaba una sopa que, de tan sencilla, parecía imposible de arruinar. A la semana fui a arreglar papeles a la administración del panteón. Una mujer de uñas impecables revisó el libro de sepulturas y frunció el ceño. La fosa que nos asignaron, dijo, estaba registrada a nombre de otra mujer fallecida en 1998, rescatada del canal después de una inundación. El número de la tumba contigua era el nuestro, pero alguien había intercambiado los rótulos hacía tiempo. Nadie lo había corregido. Nadie sabe desde cuándo. Sentí una punzada en la mejilla, justo donde había quedado la marca húmeda. No ardía. Solo me recordó que el beso existe aunque lo neguemos. El día de muertos llevé flores al nicho donde la reubiqué. La losa, tocada por el sol, estaba tibia. Toqué con los dedos y no hubo empañe, no hubo círculo limpio, no hubo nada que me insinuara un mensaje. Bajé la mano y, sin pensarlo demasiado, apoyé la mejilla en la piedra. Estaba fría, sí, pero no tenía ese frío de agua estancada sino el de la sombra que por fin es descanso. Al retirarme, vi un leve tono rosado en la superficie. Con la lengua percibí el gusto metálico en mi piel, un hilo de hierro leve, casi dulce, que no me disgustó. Caminé hasta la salida sin mirar atrás. No lo cuento para convencer a nadie, ni para darle explicación a lo que no la acepta. Lo digo de la forma más simple que puedo. Una madre sabe dónde quiere quedarse y a veces el cuerpo se encarga de hacérnoslo entender con palabras que no son palabras. He leído que el gas empuja y la sangre sube y las tumbas sudan según el suelo y la presión de las cañerías viejas, y todo eso puede ser cierto, como también lo fue el frío húmedo en mi mejilla a la hora exacta en que el reloj decidió no avanzar más. Yo cumplí. La saqué del lugar que murmuraba agua y la llevé a donde el aire se instala. Desde entonces evito las orillas del canal. No por miedo a caerme, sino porque cuando me detengo y el viento trae el olor espeso de ese cauce, siento de nuevo el hormigueo en la cara, una presencia con la forma precisa de un beso que ya no pide nada, solo verifica. No todos los besos despiden. Algunos reclaman su sitio. Y cuando lo encuentran, el silencio que dejan pesa menos que el agua, pero dura más. El llanto de abajo. Me llamo Miguel y soy de un ejido a las afueras de Los Mochis, donde las casas se alinean como cajas de cartón bajo el sol y el polvo se mete en los rosarios. No soy de asustarme fácil. En mi familia me tocó, desde joven, ayudar en velorios, acomodar sillas, repartir café de olla, alcanzar pañuelos, preparar el cirio, abrir y cerrar el visor del ataúd cuando alguien pedía una última mirada. Me tocó aprender a tratar con los vivos que lloran y con los muertos que, hasta donde yo creía, ya no piden nada. Hasta aquella noche. Era septiembre y el calor, aunque caía la tarde, no daba tregua. Velábamos a doña Elvira en la sala grande de su casa, azulejo frío,
paredes con humedad, ventanales tapados con cobijas para que la luz no molestara a los dolientes. Había coronas de clavel y una cruz de flores blancas en el centro. La funeraria llevó un ataúd sencillo, de madera barnizada con visor de acrílico. Yo ayudé a colocarlo sobre las bases, a alinear el cirio, a encender las veladoras. La familia había pedido que el rosario empezara en punto de las 9. Para entonces la casa ya olía a flor, café y sudor. Doña Elvira había amanecido sin vida, dijeron, muy temprano, como quien se apaga sin ruido. No la embalsamaron, el médico del pueblo firmó el papel y apuraron todo porque el calor acelera lo inevitable. Le colocaron algodón en nariz y boca, las manos entrelazadas con un rosario de cuentas negras, su rebozo favorito cruzado sobre el pecho. Yo vi eso con mis ojos, la piel tenía ese tono de vela gastada que no deja lugar a dudas. Cerré el visor cuando el primer grupo pasó a despedirse, y me quedé cerca, como siempre, por si alguien pedía abrirlo otra vez. El rezandero era un señor de voz ronca. Con cada misterio iba marcando el ritmo como quien usa un martillo invisible. El murmullo subía y bajaba, y los abanicos de mano cortaban el calor sin conseguirlo. Después del tercer misterio, ocurrió. El murmullo se detuvo como cuando alguien baja el volumen de golpe. No hubo gritos ni portazos ni un vaso quebrándose. Nada. Solo un silencio tan espeso que hizo audible lo que estaba escondido detrás, un llanto ahogado, profundo, como si alguien llorara con la boca tapada dentro del ataúd. Al principio pensé en el vecinito que se había quedado dormido y soñaba, pero el sonido no venía de las sillas ni de la cocina. Venía del centro de la sala, del mueble de madera. Lo sentí en el estómago, un sollozo húmedo, intermitente, que parecía vibrar en el acrílico del visor. Nadie se movió. Yo, por costumbre o por miedo, di un paso adelante y apoyé la mano en la tapa. La madera estaba tibia, no por algo imposible, sino por el calor de muchas velas y cuerpos juntándose. Así me dije. El llanto siguió, y entonces, sobre el acrílico, vi formarse una gota desde adentro hacia afuera, como si el vidrio respirara. Se deslizó lenta, dejando una línea torcida que parecía una lágrima. El rezandero intentó continuar, pero la letanía se le quebró. Doña Rosa, la hija mayor, se agarró de la orilla del ataúd. Yo miré los tornillos del marco, seguían en su sitio, nadie había manipulado nada. El sollozo cesó de golpe, igual que había empezado, y el murmullo de los presentes volvió con esa vergüenza que llega cuando uno no puede explicar lo que oyó. Alguien dijo que sería el plástico vibrando por los abanicos, otro que las flores lloran, una superstición repetida para no pensar. Yo asentía todo y no creí nada. Me quedé junto al ataúd. A la medianoche el rosario terminó. Quedaron los más cercanos, los que no se van por compromiso, los que se sientan a hablar de recuerdos con la taza en la mano. Yo me moví entre la cocina y la sala. El aire, aunque pesado, se había vuelto soportable. Fue en ese respiro cuando volvió. Ya sin rezos, sin voces encima, el llanto se oyó claro. 3 gemidos, separados como campanadas, saliendo del cajón. Me paralicé. Doña Rosa me miró, y no hizo falta que me dijera nada. Quería que abriera el visor. Desatornillé despacio el marco del acrílico. La arandela chirrió, el sonido que conozco de memoria. Levanté el visor lo justo para que entrara aire. Un olor a flor cerrada y madera caliente me pegó en la cara. Doña Elvira yacía igual, el rebozo en su sitio, las manos con el rosario, la piel de cera. Lo único distinto era un rastro de humedad que nacía en el lagrimal y se perdía en la sien. No era sudor. Era una línea salada que había marcado el maquillaje ligero que le pusieron. Tragué saliva, me odié por dudar de lo que sé, me alcancé a convencer de que sería condensación, que el calor y el aire frío de la noche hacen trucos. Cerré el visor, apreté los tornillos.
A las 2 de la mañana las conversaciones se apagaron. Quedamos 4 despiertos. Me ofrecía quedarme en la sala, por si algo se ofrecía. Los demás se acomodaron en los cuartos. Las velas zumbaban. Ahí, con el silencio entero para mí, escuché no el llanto, sino otra cosa, un roce. Un dedo deslizando el forro de satín desde adentro. No fue fuerte. Fue persistente. Me acerqué tanto que vi mi reflejo dormido en el acrílico. Entonces, apenas un soplo, llegó una voz rota, sin forma, que no sé si vino de la caja o de mi cabeza, no era palabra completa, era un inicio, uno que no alcanzaba a nacer. No pensé. Aflojé 2 tornillos de un lado, luego los del otro. Levanté el visor y el aire entró con la prisa de los que esperan horas afuera. La piel de doña Elvira tenía el mismo tono, pero el algodón de una fosa nasal estaba desplazado, como empujado desde adentro. Acerqué la mano sin tocarla. Sentí frío, el frío normal de la muerte. Iluminé con el celular y vi algo que me cortó las excusas, marcas finas, casi invisibles, sobre el satín a la altura de los hombros. No eran líneas rectas como las que dejan los pliegues, eran curvas, finas, en paralelo, como hechas por uñas debilitadas. Se me fue el aire. Llamé a doña Rosa. Llegó sin ruido, con los ojos grandes. No hubo escándalo. Solo una decisión que nadie quiso tomar en voz alta. Entre los dos retiramos el marco por completo y levantamos la tapa superior unos centímetros. El olor cambió, algo más mineral, más hondo, salió de golpe. No hubo movimiento en el cuerpo. No hubo respiro. Hubo, eso sí, otra lágrima, una sola, cayendo desde la comisura del ojo izquierdo, delineando el rebozo. Doña Rosa se dejó caer de rodillas. Yo miré las marcas otra vez, conté 5. Luego, sin ponernos de acuerdo, volvimos a cerrar. Apreté los tornillos como si con eso cerrara también lo que vimos. Hacia las 4, los perros del barrio empezaron a ladrar como a coro. A esa hora siempre pasa el tren lejano y las cosas suenan más cerca de lo que están. Yo me fui a la cocina a hervir agua. Cuando regresé, el visor estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado contra él. No tenía sentido. El calor no explica ese vaho que dibuja mapas. Con el dedo, sin tocar el acrílico, delineé el contorno de la mano que parecía haberse estampado desde adentro. Dao tamaño de la suya. De mujer. El entierro fue al día siguiente, a media mañana, cuando el sol castiga peor. El panteón municipal huele a tierra y hoja seca, y el polvo se pega a las pestañas. Bajamos el ataúd con cuidado. Las sogas crujieron. El sacerdote, breve, dijo lo justo. Yo no me acerqué más de lo necesario. Mientras echaban las primeras paladas, sentí algo en el bolsillo, uno de los tornillos del visor que no supe en qué momento guardé. Lo apreté hasta marcarme la rosca en la piel. Juré no volver a quedarme de guardia. Juramentos de madrugada, promesas que se desvanecen con el día. Una semana después, de regreso del trabajo, escuché lo mismo que en la sala, un llanto ahogado, profundo, pero esta vez no venía de ninguna caja ni de ninguna capilla. Venía del fondo del patio, donde tengo apiladas unas tablas para arreglar la cochera. Me acerqué con la linterna. En una de las maderas barnizadas, el brillo me devolvió mi cara distorsionada. No había nadie. El viento arrastraba una bolsa. Aún así, me quedé quieto, la oreja casi tocando la veta, hasta que el sonido se apagó. Puede que fuera el vecino, puede que el viento, puede que yo. Dije eso 3 veces, como un conjuro. Desde entonces los velorios me pesan distinto. He visto cosas que sé explicar, gas acumulado que hincha, músculos que se relajan, párpados que se abren por el calor, escapes de aire que parecen suspiros. He aprendido a decirle a la gente que no es que los muertos vuelvan, que el cuerpo tiene su reloj aunque ya no haya nadie dentro.
Pero cuando me toca a mí estar junto a la caja, cuando todos se van a dormir y el cirio hace sombra en la pared, escucho el mismo llanto. Llega en los misterios tercero y quinto, como si siguiera un calendario secreto. Y si me acerco lo suficiente, siempre termino viendo formarse, en el acrílico, una gota que corre como lágrima, marcando con sal el camino de algo que se niega a aceptar la madera. No sé si enterramos viva a doña Elvira. No sé si lo que escuché fue un eco de nuestras culpas, el sonido de un barniz cediendo, una broma del calor. No sé si esas marcas fueron uñas o pliegues. Lo que sí sé es que el tornillo que guardé esa madrugada, cuando lo tomo entre los dedos, siempre está tibio, aunque lo deje a la intemperie. Y que algunas noches, si lo apoyo sobre la mesa, rueda por sí solo hasta el borde, como si quisiera volver a cerrar algo que yo abrí sin derecho. Cuando eso pasa, apago las luces, dejo las velas al mínimo y me siento a oír. En el silencio que queda, el llanto regresa, ahogado y paciente, como si desde algún lugar de madera, tierra y sombra, alguien esperara que por fin le abran. No la cierres. Comencé en este oficio a finales de los 90, en una funeraria pequeña de la colonia moderna, en Guadalajara. Me enseñaron a trabajar con calma, a medir la respiración que ya no existe y a mirar lo que otros evitan. Aprendí a limpiar con algodón, a fijar párpados con discretos adhesivos, a disimular golpes con base y paciencia. Lo que no me enseñaron fue a convivir con el silencio de una capilla a las 3 de la mañana, cuando el zumbido de los focos suena más fuerte que cualquier pensamiento. He trabajado por turnos en Media República. En Monterrey me tocó una velación con viento que hacía vibrar los vitrales de la capilla. En Mérida, un apagón detuvo el aire acondicionado y las flores empezaron a marchitarse ante nuestros ojos. En Puebla presencié cómo, a mitad del rezo, se cayó una fotografía sin que nadie la tocara. En Culiacán, una noche, el elevador se detuvo entre pisos con el féretro y conmigo adentro. Juraría que escuché pasos en el techo, pero el técnico dijo que eran dilataciones del metal por el calor del día. Uno aprende a buscar explicaciones, aunque a veces se queden cortas. El caso del niño sucedió en 2001, en Mazatlán. Me llamaron porque el encargado de maquillaje estaba enfermo y la familia llegaría al amanecer. A esas horas, el edificio parecía otro, pasillos inmóviles, el aroma del formol mezclado con cera, la capilla recién trapeada reflejando la luz de la calle. En la sala de preparación me esperaba el pequeño en su ataúd blanco, recién traído del hospital. El golpe había sido en carretera, el rostro conservaba una serenidad extraña, apenas una marca en la frente. Tenía 8 años. Me dieron la foto de la primera comunión como guía. El procedimiento fue metódico. Lavé, sequé, sujeté la mandíbula con una ligadura oculta, di color a mejillas y labios con toques suaves. Las manos, cruzadas sobre el pecho, necesitaban corrección en las uñas, las limé y pasé una capa mínima de barniz para que no destacaran. Coloqué una medallita de San Judas sobre los dedos. Me detuve a mirar, parecía dormido. Las luces del plafón vibraban con el clima. Afuera, un taxi tocó el claxon y luego el silencio volvió a ocuparlo todo. Fue cuando acerqué la brocha para un último retoque que lo escuché. No fue fuerte ni claro, pero no fue la imaginación que llega cuando uno está cansado. Una vibración leve dentro del ataúd, seguida de un murmullo quebrado que parecía formado por aire atrapado, no la cierres. Me quedé inmóvil, con la brocha en el aire. Esperé otra señal. Nada. Solo el tic-tac del reloj de pared y el insecto que daba golpes contra el tubo de luz. Me repetí lo que me he repetido 1000 veces, gases, descompresión, movimientos residuales. La fisiología hace trucos que la mente interpreta como mensajes. Respiré hondo, me quité los guantes y salí a la capilla. En la mesa de café, un vasito con azúcar se había volcado,
dibujando un círculo perfecto sobre el mantel de plástico. Lo limpié con una servilleta y regresé. Antes de colocar la tapa, apoyé la mano en la madera para sentirla firme. Otra vez, más leve aún, el murmullo: no la cierres. No puedo decir que sentí miedo de película. Fue peor, sentí la certeza de estar cruzando una línea que no comprendo. Me vi a mí mismo, en Tijuana, cuando preparé a una mujer que había dejado una carta pidiendo que la velaran con la tapa entreabierta porque le angustiaba la oscuridad. Me vi en Oaxaca, donde un abuelito trajo una campanilla vieja por si acaso, tradición de otros tiempos. Vi al padre del niño, al que no conocía, llegar y encontrarlo sin la tapa puesta, con la cara visible unas horas más, con la fotografía de su comunión sobre la mesita. Tomé una decisión simple: dejé el herraje sin sellar. Coloqué la tapa, pero la dejé un par de dedos arriba, sujeta con una cinta que no se veía desde el pasillo. Quien pasara pensaría que estaba cerrada. El aire podía entrar, la luz también. Miré el reloj, 3:14. Apagué el clima por un instante y lo volví a encender. Todo igual. Fui a la oficina a escribir el reporte, como si escribir normalizara lo que acababa de pasar. A las 6 llegó la madre con 2 hermanas y una tía. Yo estaba en la puerta. Saludaron con esa educación que el dolor no apaga. Cuando la madre se acercó al féretro, detuvo el paso. Vio la tapa apenas levantada. Me miró. No dijo nada, solo exhaló como quien suelta un peso. Se acercó, pasó los dedos por el filo, se inclinó y tocó la frente del niño. La tía iba a reclamar, la vi tomar aire, pero la madre le hizo un gesto mínimo con la mano y la detuvo. Así está bien, dijo sin mirarme. Yo asentí. El padre llegó después, desde Los Mochis, con los ojos envueltos en lágrimas contenidas. Se quedó largo rato de pie, sin tocar nada. A veces, en este trabajo, uno aprende a retirarse a tiempo. Me senté atrás, cerca de la puerta. Los rezos comenzaron. Una vecina dejó pan de coco en la mesa. A cada rato entraba gente del barrio. La tapa siguió en su sitio, sin que nadie preguntara por qué no estaba sellada como de costumbre. A media mañana, la madre acompañó al padre a la oficina. Cuando salieron, me buscaron. La madre me tomó la muñeca con suavidad. Gracias, dijo. Quise preguntar por qué, pero no hizo falta. Durante el sepelio, ya en el panteón municipal, el encargado me preguntó si había ocurrido algo extraño con la carroza. Le dije que no. No era momento para tecnicismos ni para contar lo que yo mismo todavía no lograba ordenar. La familia decidió cerrar la tapa en el camposanto, justo antes de bajar. El padre hizo una oración breve. La madera tocó la piedra con un eco apagado. Me quedé hasta el final. No siempre lo hago, pero esa tarde sí. Volví a Guadalajara en el mismo autobús con el que había llegado a Mazatlán. En la ventana pasaban potreros, brechas, tiendas sobre la carretera. Traté de dormir. En el teléfono vi mensajes del encargado de Saltillo pidiéndome apoyo para el fin de semana. Acepté. Llegué, descargué, me duché, fui a la bodega por base y gasas. Las manos me olían a jabón neutro y a flores viejas. La vida siguió, como sigue siempre. Lo conté solo una vez, en Aguascalientes, a un colega que también trabaja noches. Me respondió con una historia similar de un joven en Ciudad Obregón que, según él, dejó escapar una especie de aire con forma de palabra cuando lo movieron de la mesa. Luego nos reímos, porque dos personas cansadas tienden a unir puntos donde quizá no los hay. Pero cuando paso por una capilla y veo un ataúd blanco, me viene la frase como un latido suave: no la cierres. No como orden, sino como pedido de quien tal vez necesitaba una última luz, una última mirada, una última bocanada de mundo. Sé que hay explicaciones posibles.
He leído manuales, he hablado con médicos forenses en Chihuahua y con estudiantes en la UNAM. He escuchado 1000 teorías, vibraciones del clima, variaciones de presión, palabras que uno proyecta en sonidos que no significan nada. Me sirven para avanzar, para no quedar atrapado en la misma escena. Aún así, guardo una tijera pequeña en el bolsillo por costumbre, por si un listón rebelde exige una solución inmediata, y guardo también una decisión que no discuto con nadie. Cuando preparo un cuerpo de noche y me toca hacerlo solo, dejo siempre un margen de aire antes de sellar. Minúsculo, imperceptible para la mayoría. Hace poco, en San Cristóbal de las Casas, una señora me pidió exactamente eso sin que yo lo sugiriera. Deje tantito abierto, dijo. Él era de ventana. No supe qué quiso decir, pero lo hice. En Ciudad Juárez, una madre señaló la lámpara de la capilla y me pidió que no la apagara en toda la velación. A él no le gustaba la oscuridad, explicó. Lo hice también. Me llevan a diferentes ciudades para resolver detalles, pero el detalle más útil que aprendí me lo enseñó un niño en Mazatlán con una frase que quizá fue aire atrapado o quizá fue algo que no tiene nombre. No sé si esa noche escuché a alguien que ya no estaba o a mi propia mente agotada dándome una salida. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que coloco la tapa y siento el peso de la madera en mis manos, recuerdo el murmullo y vuelvo a elegir. Dejo entrar un hilo de luz. Y me quedo un momento junto a la capilla, hasta que el zumbido de los focos recobra su sitio y la ciudad, sea cual sea, Guadalajara, Mazatlán, Saltillo, San Cristóbal, Juárez, se queda en silencio detrás de la puerta. Entonces, por fin, me permito parpadear. Y continúo. El último suspiro. No fue la primera vez que escuché aire escapar de un cuerpo. Quienes trabajamos en funerarias aprendemos a distinguir los ruidos del gas, el crujido del ataúd nuevo, el chillido de las ruedas de una camilla que ya no corre recto. Me formé en Guadalajara en 2012, con maestros que me repetían que nada del otro mundo ocurre si haces bien los pasos, aseo, arreglo, fijación, sellado. Luego pasé por turnos en Tepic y traslados nocturnos entre Mazatlán y Los Mochis. La rutina te blinda, eso creía, hasta aquella madrugada. La capilla estaba sola en Tepic, mitad de semana, lluvia tenue golpeando la lámina del estacionamiento. Teníamos que dejar listo a un hombre de 58 años que serían velado al amanecer. Mi compañero se fue a recepción a imprimir los letreros de condolencias, yo me quedé en la sala de preparación con la mesa de acero, el olor áspero del formol, la lámpara fría alineada sobre el rostro. Puse algodón donde hacía falta, apliqué adhesivo, acomodé las manos con una liga discreta. La bomba de inyección vibró unos minutos y se cayó. Todo normal. Cuando comencé a vestirlo, sentí una ráfaga tibia contra la visera. Fue un aliento claro, medido, como el que alguien deja en el vidrio para dibujar con el dedo. El cuerpo tenía la boca cerrada y yo no había tocado el tórax desde hacía un rato. Retrocedí un paso. Miré el reloj, 3:14. No sentí miedo, sentí vergüenza de haberme sobresaltado. Me repetí mentalmente lo de siempre, aire atrapado. Cambios de presión. Nada más. Lo vi de frente para asegurarme de que el adhesivo siguiera firme. Entonces ocurrió, los párpados se levantaron apenas lo necesario para mostrar una línea húmeda de iris. No fue un espasmo de piel, fue intención. Una mirada seca, directa, como si me reprochara estar usando su mejor traje sin permiso. Duró un pestañeo. Al cerrarse de nuevo, dejaron una mínima marca de humedad en las pestañas. Apagué la lámpara un segundo para recuperar el pulso. La encendí otra vez y terminé el arreglo temblando, sin dejar de oír la lluvia. Amaneció y llegaron los deudos desde Santiago Ixcuintla. La capilla se llenó de coronas y murmullos. Yo me fui a la oficina,
pero cada vez que abría la puerta del cuarto de preparación, juraría que la temperatura variaba más de lo que debía. Me pasé el día con un gusto metálico en la boca, como a sangre vieja y cloro, y una presión en el pecho que no se iba. Quise pensar que la imagen me había sugestionado porque llevaba semanas durmiendo mal. Los traslados te quitan vida. Montas el féretro, cruzas peajes, llegas a otra ciudad y otra capilla que huele casi igual, pero no es la tuya. A la semana siguiente me tocó llevar un servicio a Puebla. Era un caso sencillo, un joven de Cholula, familias numerosas, misa en la tarde. La capilla tenía un espejo largo detrás del atril. Mientras acomodaba veladoras y revisaba la estética del set, vi empañarse el espejo a la altura de mi rostro, pero yo estaba a 2 metros. No había café caliente ni respiración cerca. El empañe se dibujó como una media luna, bajó y desapareció. No había nadie detrás de mí. Me quedé mirando mi reflejo hasta que me llamaron por el altavoz. Empezaron a repetirse señales pequeñas. En Veracruz, durante un arreglo nocturno, dejé una toallita sobre la mesa, bien doblada. Al volver del lavabo, la toallita estaba desdoblada y con una marca como de dedos mojados. En Hermosillo, donde el calor expande cualquier aroma, sentí súbitamente la misma ráfaga tibia de Tepic en plena cámara fría y a la vez un eco de la música de la capilla como si alguien respirara junto al micrófono. En Tijuana, mientras cerrábamos un servicio con mariachis afuera, tuve que sentarme en la bodega porque me faltaba aire. No era ansiedad, era la certeza de que algo me estaba pidiendo que le devolviera lo que le quité sin saber, su último aliento. Comencé a notar un patrón. La hora a las 3:14 aparecía en recibos, en el registro de un peaje, en la pantalla apagada de un celular que encontré bajo una banca. Revisé mis bitácoras y siempre que ocurría un fenómeno, yo había sido quien selló la boca, puse los conformadores y aplicó el adhesivo en Tepic aquella madrugada. Empecé a cambiar tareas con otros compañeros para evitar ese momento. Pero tarde o temprano la mesa me quedaba enfrente, la lámpara bajaba y las manos me pedían repetir el ritual perfecto que me enseñaron en Guadalajara. Mi jefe me envió a Ciudad de México a un curso de actualización. Todo normal, diapositivas, términos técnicos, recordar que se trata de dignidad y detalle. Esa noche, ya en el cuarto de hotel en la colonia Doctores, me dormí por fin sin el zumbido del taller en la cabeza. Desperté a oscuras con la espalda fría. No había sueño ni parálisis, había peso. No físico. Era como si yo contuviera algo que nunca me perteneció y en cada respiración lo estuviera alimentando. En la ventana, el vidrio empañado desde adentro tenía una forma oval que no coincidía con mi boca. Al acercarme, sentí otra vez esa ráfaga tibia, solo que esta vez no venía de afuera. Venía de mí. Me obsesioné. Empecé a evitar los turnos de madrugada. Pedí traslados diurnos a Querétaro, a Morelia, a Colima. Daba igual. Bastaba entrar a una capilla vacía, acomodar una flor, tocar la madera nueva, para que el pecho se apretara y el aire se hiciera pesado. En Oaxaca vi como una vela se apagaba sin corriente alguna y el humo subía recto, como una línea que señalaba mi pecho. En Monterrey, una señora me tomó del brazo y me dijo al oído, ¿oye eso? Como si alguien respirara enojado, y ni siquiera había música ni ventiladores. Regresé a Tepic por un trámite y pedí estar un rato solo en la capilla donde empezó todo. Coloqué una silla frente al altar vacío. Me senté y respiré despacio. Pensé en el hombre de 58, en su mirada breve. Pensé en la lista de ciudades apiladas en mi vida como ataúdes en un almacén: Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Puebla, Veracruz, Hermosillo, Tijuana, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Colima, Oaxaca, Monterrey. En cada lugar dejé algo y traje otra cosa. Cerré los ojos y solté el aire poco a poco, imaginando que podía entregarlo de vuelta, como quien devuelve una prenda prestada. Un golpeteo leve en el vidrio de la puerta me sobresaltó,
Al abrir, no había nadie en el pasillo. Desde entonces, cada vez que termino un arreglo, me quedo un minuto solo y respiro sobre las manos del difunto, con respeto, como si firmara una paz provisional. No es un ritual de escuela, me lo inventé para no enloquecer. A veces funciona. Otras no. En Torreón, hace 3 meses, un muchacho fallecido en carretera exhaló en el mismo momento en que yo acababa de ponerle la corbata. No hubo explicación que me calmara. Sentí que el aire que salió de él me buscaba a mí. Caminé a la capilla y abrí las puertas de par en par para que entrara la noche caliente. Me planté en el centro, contuve la respiración y esperé a ver si algo me abandonaba. No pasó nada visible. Pero al volver a la sala, la visera de mi careta tenía empañado el mismo óvalo perfecto que vi en Ciudad de México. No intento convencer a nadie. Quien ha cargado féretros de madrugada entre ciudades sabe que el mundo respira cosas que los vivos no quieren nombrar. Lo único que puedo decir es que hay miradas que no se apagan del todo, y hay aires que buscan seguir saliendo aunque ya no exista cuerpo que los necesite. Si alguna vez entras solo a una capilla en silencio, tómate un segundo antes de hablar, si es que piensas decir algo. Respira con cuidado. Nunca sabes si lo que llenará tus pulmones es tuyo o de alguien que espera, paciente, a que por fin se lo devuelvan.